El Barça se clasifica para los octavos de final de la Champions League después de 2 temporadas sin hacerlo, con un Joao Cancelo importantísimo, absolutamente decisivo, el lateral portugués. Vamos a repasar y analizar la victoria de los de Xavi Hernández frente al Porto en la quinta jornada de esta Liga de Campeones 2022-2023. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Fútbol Club Barcelona acaba de ganar por 2-1 al Porto, aprovechando la segunda oportunidad que se le ha presentado en esta Champions League de clasificarse, de meterse ya directamente a los octavos de final, algo que no lograba desde hace 3 temporadas. Una victoria, un triunfo, una clasificación absolutamente clave, tanto para el Fútbol Club Barcelona como club, como organización, como principalmente para esta junta directiva, como también para Xavi Hernández, para poder continuar con su proyecto sin, bueno, pues obviamente las voces que hubiesen, o las críticas que hubiesen aparecido si por tercera temporada consecutiva el cuadro azulgrana no lograba con la leyenda, con el exjugador en el banquillo, bueno, pues meterse en esas eliminatorias. Y una victoria que también es importantísima para la temporada, para esta 2022-2023 de un Fútbol Club Barcelona que gana tiempo, pese a dejar dudas también en el día de hoy, cuando bueno, pues en sus mejores tramos del partido ha necesitado también a un Iñaki Peña, que ha tenido que ser decisivo para que al final el Barça se pudiese llevar los 3 puntos y lograr ese pase a los octavos de final. Como os digo, una victoria importantísima a todos los niveles, obviamente también a nivel económico. Por eso me refería, bueno, pues la importancia de lo que significa esta clasificación para el Barça a nivel institucional y para esta junta directiva. Un Barça que también obviamente ha dejado problemas que no puede cambiar, como es lógico, de un partido a otro. Con la mala dinámica que viene teniendo, es imposible que veamos un Barça que de repente vaya a jugar muy bien. Por eso es tan importante lograr los triunfos y sacar adelante partidos como el del Porto, tan importantes como el del día de hoy, en el que para mí el jugador que sin duda bueno, pues se ha echado el equipo a la espalda con ese 1-1 espectacular, con ese golazo, con ese bueno, pues tanto para nada más haber encajado el 0-1, dar tranquilidad. Un Barça que hemos visto clarísimamente que ha ido creciendo a lo largo del partido a través de los goles, a través de los goles que ha podido ir marcando, algo lógico si tenemos en cuenta los problemas de confianza que está atravesando el cuadro azulgrana y esos refuerzos anímicos en una competición además tan emocional como la Champions. Bueno, pues han sido absolutamente claves, en mi opinión, en el día de hoy, para que los de Xavi Hernández se lleven una victoria importantísima a todos los niveles, pero bueno, pues en cuanto al proyecto, absolutamente fundamental para la continuidad también de Xavi Hernández y para ganar tiempo, ya que hasta el 14, 15, 21 o 22 de febrero el Barça, bueno, pues no va a afrontar un nuevo partido clave en esta competición. Tiene muchos meses por delante para dejar atrás esta mala dinámica, estos malos resultados, este mal juego, estos problemas que está teniendo, y llegar a esas eliminatorias como un equipo que de verdad pueda ser candidato, que de verdad bueno, pues tenga unas piezas en mucho mejor estado de forma, con mucha más confianza, y que sobre todo puedan brillar más de lo que lo están haciendo en el día de hoy. Vamos a analizar el partido, pero antes, como siempre, le echamos un vistazo rápido a cómo está ahora mismo la clasificación de ese grupo. Como ya sabéis, con el Fútbol Club Barcelona ya clasificado con 12 puntos, pero bueno, pues aún jugándose, si no recuerdo mal, si no me equivoco, la primera plaza del grupo, ya que frente al Shakhtar ganó tan solo por 1-2, por lo tanto aún ganó por 1-2 y en el partido de vuelta el Shakhtar ganó por 1-0, por lo tanto bueno, pues todo puede quedar, si hay empate a puntos, que se decida por la diferencia de goles, ¿no? Aunque obviamente el Barça lo que se espera es que gane con goleada al Amberes en la última jornada. Por lo tanto, todo hace pensar que el Barça va a estar sí o sí como primero de grupo en ese sorteo de los octavos de final, y todo, bueno, pues por decidir entre el Shakhtar Donetsk y el Porto, el conjunto portugués, que tiene la ventaja
en el empate a puntos, y el Shakhtar que está obligado a ganar en esa última jornada si quiere ser equipo de octavos de final de esta Champions League 2022-2023. Ahora sí, comenzamos el repaso, el análisis del partido con un Fútbol Club Barcelona que, bueno, pues ha utilizado su habitual 3-2-5 con variantes, bajando a Frenkie de Jong a la posición del central, prácticamente formando una especie de línea de 4 atrás, con Íñigo Martínez metiéndose en posición de lateral izquierdo, con Gundogan quedándose por momentos solo en el centro del campo, pero también con Pedri bajando a recibir en alguna acción, con Cancelo muy arriba. Esa era la principal novedad, la posición o la titularidad de Joao Cancelo como lateral de izquierdo, absolutamente fundamental, un acierto de Xavi sin ningún tipo de duda. Para mí, antes del partido, o ya lo venía comentando en algunos vídeos aquí en el canal, me parece que Alejandro Valde ahora mismo no le da al Barça en zona de 3/4 y en zona de área rival, le está dando pocas cosas, pese a que, por ejemplo, frente al Rayo, pues fue importante para ese tanto del 1-1. Me parece que Joao Cancelo tiene mucha más creatividad, mucha más capacidad de hacer daño, como hemos visto también en el día de hoy. Por lo tanto, Ronald Araujo era el lateral derecho en defensa, y ese, tercer central cuando el Barça se colocaba en ese tipo de posiciones. Un Porto que ya sabemos que normalmente ataca y defiende en 4-4-2, pero que en el día de hoy, para amoldarse, para tener respuesta del plan de construcción de los ataques, de inicio de los ataques de Xavi, se ha colocado en una especie de 4-3-3 con Galeno, Taremi y Evanilson formando esa línea de tres delanteros, y con Eustaquio, Varela y Pepe, dejando principalmente la posición libre en el cambio de orientación de Koundé para bien Íñigo Martínez o bien Joao Cancelo, ¿no? Obligando al Barça en ese 4-3-3 el Porto a tener que estar preciso en esas salidas de balón, ¿no? Algo que en los primeros minutos le ha costado al Barça, un equipo de Xavi Hernández que, pese a tener esa variante de Frenkie de Jong con las conducciones que te puede dar el futbolista de los Países Bajos, ha sufrido para salir jugando desde atrás. Todo lo contrario le ha ocurrido al Porto, que ha mezclado muy bien acciones de balones largos frente a la presión prácticamente 1 contra 1 del Barça, lo que permitía que el Porto en esos envíos en largo encontrase situaciones de 1 contra 1. Es cierto que muchas veces eran duelos, pero eran duelos en los que si te quedabas el balón, al final podía venir un compañero corriendo y podías combinar con él, ¿no? Eso lo hemos visto en esos primeros minutos, unos primeros, para mí, 24 minutos en los que yo he visto un partido igualado, en el que el Porto ha ido creciendo, en el que el Porto ha ido acercándose cada vez más hacia la portería de Iñaki Peña, y un Barça que ha tenido los problemas habituales que venimos viendo en esta temporada, ¿no? Un Barça al que le costaba mucho recuperar el balón con su presión alta, al que cuando le tocaba correr hacia atrás sufría. A mí no me ha gustado, la verdad es que nada, la primera parte, yo diría los primeros 75 minutos de Gundogan sin balón. Me parece que ha sufrido muchísimo. Un Frenkie de Jong que también ha sufrido en esa primera parte, principalmente sin el balón. Un Barça que, como os digo, no ha podido tener el control del partido, le ha costado tener la posesión en campo rival, le ha costado muchísimo encontrar a un Pedri que en los primeros 24 minutos del encuentro tan solo ha dado 4 pases, una auténtica barbaridad, para que veáis. Creo que es el ejemplo perfecto, ¿no?, de lo que le ha costado al Barça tener el balón, combinar en campo rival, circularlo, llevarlo hasta la zona donde más le interesaba, ¿no? Pero, como os digo, esos primeros 24-25 minutos de partido igualados, con alguna llegada para el Barça, principalmente en la zona de Rafinha, que es cierto que ha estado bastante activo durante todo el partido, que no ha encontrado, con grandes disparos la portería de Diogo Costa, pero que no ha dejado de intentarlo, y un Porto que también llegaba sobre la portería de Iñaki Peña, hasta que, ha llegado esa acción, 3 ataques prácticamente consecutivos. El primero, un susto de Taremi en una acción anulada, después un remate que ha tenido que salvar Iñaki Peña después de una salida desde atrás del Porto, en combinación muy buena, en la que otra vez han pillado al Barça corriendo hacia atrás, y ahí los mediocentros no han tenido de respuesta de nuevo. Me parece que tanto Frenkie como Gundogan han sufrido mucho cuando les han superado la presión y han tenido que correr hacia atrás. Y finalmente dentro del área, con 3 disparos consecutivos, el que ha marcado el 0-1 para el Porto ha sido Pepe en ese minuto 29 de partido. Algo que yo creo que, viendo la dinámica con la que venía el FC Barcelona, todos pensábamos que podía ser
un golpe muy importante para el Barça comenzar perdiendo este partido, ¿no? Pero ahí es cuando para mí, bueno, pues ha aparecido el crack total, el MVP del encuentro para los azulgranas, un Joao Cancelo, que es cierto que, bueno, pues se ha aprovechado de las pocas acciones en las que Pedri ha participado en esa primera media hora para dejarle un balón en el 1 contra 1, destrozar a Joao Mario y, bueno, pues marcar un auténtico golazo para hacer revivir a un FC Barcelona que por los malos momentos que está atravesando, obviamente necesita sí o sí, bueno, pues esa... ¿cómo decirlo? Esa capacidad o ese empujón anímico que significan los goles para los azulgranas que lo necesitan más que nunca este momento, ¿no? Por lo tanto, pasábamos del golpe en el resultado y mental que significaba el 0-1 para todo lo contrario, para el 1-1 con ese auténtico golazo de un Joao Cancelo que, como os decía, ha sido una apuesta de Xavi Hernández y la verdad es que el portugués no ha podido responder mejor. Para mí ha sido el hombre más importante, marcando un gol muy bonito, muy importante y bueno, que le ha dado, yo creo que la vuelta al partido en cuanto a las sensaciones, a la confianza, a esa batalla mental, ¿no? Que en este partido de Champions prácticamente hoy era una final, son tan importantes, ¿no? Esas batallas mentales, adelantarte en el marcador, poder empatar rápido para que al final no tengas que ir con prisa y la cabeza no te juegue una mala pasada en precipitación o que te frustres demasiado, ¿no? Así que para mí, bueno, pues ahí ha quedado ese primer gran fogonazo importantísimo de Joao Cancelo, y a partir de ahí para mí hemos visto, creo que ha ocurrido después del 1-1 y también después del 2-1, al Barça los goles le han reforzado mucho, le han permitido mejorar. Después de ese 1-1 hemos visto un buen tramo de partido del Barça, encontrando mucho más a Pedri, encontrando también más a sus centrocampistas, llegando en este momento ya más por banda izquierda con Joao Cancelo y Joao Félix, y daba la impresión de que el Barça bueno, pues tenía o estaba teniendo las ocasiones suficientes para el 2-1, una con un robo muy arriba de Pedri que han bloqueado y que después de Rafinha no ha podido aprovechar, otra acción entre Rafinha y Joao Félix que el portugués ha mandado por encima prácticamente al borde del área pequeña. Por tanto, el Barça está viviendo sus mejores momentos del partido después de ese 1-1, pero no lo ha aprovechado, y además bueno, pues el Porto ha terminado teniendo en ese final de primera parte una ocasión clara en la que hemos vuelto a ver, bueno, pues a un Iñaki Peña que pese a que el Barça está viviendo buenos momentos en el partido, ha tenido que aparecer, ha tenido que ser decisivo con acciones bastante importantes. Así que hoy yo creo que elogios claramente para el futbolista que ha tenido que suplir la baja importantísima de Marc-André ter Stegen, ¿no? Así que un Barça al que tanto del 1-1 de Joao Cancelo, ese golazo del portugués, bueno, pues le ha servido para darle la vuelta a un partido en el que en los primeros 29 minutos no solo no estaba siendo mejor, sino que bueno, pues después del gol de Pepe se podía esperar que sufriese o que fuese un golpe muy importante. Lo cierto es que el inicio de la segunda parte para mí ha sido positivo para el Barça. Es cierto que bueno, ya en ese inicio de segundo tiempo hemos visto esa continuidad con los ataques principalmente por banda izquierda, con Joao Cancelo y Joao Félix, bueno, pues atreviéndose mucho más, combinando entre ellos, pero principalmente con el lateral demostrando una confianza absolutamente brutal. A mí, bueno, ya lo dije también hace un par de semanas, me parece que es un jugador al que el contexto le da absolutamente igual, que su equipo esté haciéndolo mal, que venga de 5 derrotas consecutivas. Él es un jugador bueno, pues con un nivel de confianza en sí mismo brutal, y lo intenta y le sale, ¿no? Muchas de esas acciones, y por eso ha llegado ese tanto del 1-1, ¿no? El Barça en ese inicio ha seguido un poquito con la dinámica del final de la primera parte, teniendo ocasiones, pero dando la impresión de que le fallaba la pegada, ¿no? Que le fallaba ese golpe, ese mazazo, ese golpe sobre la mesa para poner el 2-1, para remontar definitivamente el encuentro y a partir de ahí obligar al Porto a dar un pasito hacia adelante y que apareciesen más espacios, ¿no? Pero también, bueno, pues el Porto
ha avisado en alguna acción, pero ya siempre después de ese tanto del 2-1 que en el minuto 57 ha salvado Joao Cancelo, justo prácticamente después de que Araujo tuviese que hacer una corrección muy buena por una ocasión muy clara del Porto, que como os digo, incluso en los momentos en los que parecía que estaba siendo más superado, siempre ha tenido algún acercamiento, siempre ha tenido alguna acción dentro del área que, bueno, pues o ha salvado a Araujo con una gran acción o ha salvado Iñaki Peña con una parada decisiva. Así que al final, en ese especie de ida y vuelta en el que el Barça estaba teniendo más acciones, ha terminado llegando el tanto del 2-1 con otra nueva acción de Joao Cancelo, en esta ocasión encontrando a su compatriota, a su compañero en esa banda, a un Joao Félix, que estaba teniendo ocasiones, que había dado un larguero antes, pero que, bueno, pues también se le estaba resistiendo el gol en los últimos partidos, que siempre ha dicho que la Champions es muy especial para él y que hoy ha podido marcar las diferencias. Vamos a ver si eso le permite ganar confianza, porque es un jugador, obviamente, que tiene que ser importantísimo, un jugador capital en los ataques de un Fútbol Club Barcelona, que necesita claramente mejorar también en esa faceta, y eso le debería permitir, bueno, pues mejorar también defensivamente, ¿no? Un Barça que a partir de ese tanto del 2-1, para mí, ha tenido su mejor tramo del partido. Yo creo que en el que más control ha tenido, en el que más posesión ha tenido, en el que más ha participado Frenkie, Gundogan, Pedri, llevando el balón, jugando en campo rival, moviéndolo muy bien de lado a otro, no precipitándose, teniendo a los extremos o dejando a los extremos más en un papel secundario, dejando a Joao Félix, a Cancelo y a Rafinha como, bueno, pues jugadores que fijaban al rival, pero los que movían y los que, bueno, pues movían los hilos del juego del Barça eran los centrocampistas, ¿no? Algo que yo creo que durante un gran tramo del partido los de Xavi Hernández habían echado de menos, sobre todo en ese inicio donde habían sufrido. A mí me ha gustado sobre todo ese tramo después del gol. A partir de ahí ha entrado bueno, pues los cambios de uno y otro equipo. Obviamente el Porto necesitaba algo más, se estaba quedando el equipo de Sergio Conceição, para mí ya sin gasolina, la presión la estaba superando muy fácil el Barça, sobre todo con un Koundé que yo creo que ha entendido muy bien después del descanso dónde estaba el espacio libre, la espalda, en esa zona del lateral izquierdo, algunas veces con Íñigo Martínez recibiendo ahí, en otras ocasiones era Joao Cancelo, pero un Barça que, bueno, pues a partir de ese 2-1 ha encontrado mucha más facilidad para tener el balón y lo ha conseguido, ¿no? Pero como os digo, incluso en esos momentos el Porto ha avisado, el Porto ha tenido acciones importantes, el Porto ha tenido en las botas de Taremi y de Pepe una acción bastante clara en la que Iñaki Peña, bueno, pues ha vuelto a jugar un papel absolutamente decisivo. Un Barça que ha vencido, un Barça que ha ganado tiempo, un Barça que ha conseguido una victoria absolutamente importantísima, tanto para el club como para esta junta directiva, como a nivel económico, como también para Xavi Hernández. Un Barça que tiene que mejorar muchas cosas, pero que gana tiempo, ya que hasta febrero no tendrá un nuevo partido decisivo en esta Champions League. Todo hace pensar que estará en ese sorteo de los octavos de final como primero de grupo, y eso también yo creo que es una ventaja importantísima para afrontar las eliminatorias. Hasta aquí este repaso del Fútbol Club Barcelona 2, Porto 1 de la quinta jornada de la Champions 2022-2023, que deja al Barça clasificado después de 2 temporadas consecutivas sin lograrlo para los octavos de final de la mejor competición de clubes del mundo. Y eso sí, con un Joao Cancelo que para mí ha sido el MVP sin ningún tipo de duda del partido. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.